Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en este CoinScrap Finance Meet, en el que hemos titulado Interconexiones FinTech para banca, sector público y empresa privada. Como sabéis, traemos a los mejores invitados para hablar de las últimas tendencias y actualidades en toda la industria FinTech e Insurtech, o sea, todo lo que tenga que ver con el mundo financiero. Hoy nos acompaña Salvador Molina, que entre otros roles es periodista, analista económico, mentor y consejero de empresas, también profesor y mentor en escuelas de negocio, escritor, divulgador incansable, bueno, un sinfín de roles que ha ocupado. Entre otros, también ha sido presidente en Telemadrid y hoy en día, si no me fallan mis apuntes, preside el foro Ecofin y el clúster de Madrid Capital FinTech. Cuéntanos, Salvador, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo tantos roles? Cuéntanos un poquito tu carrera. Bueno, en primer lugar, darte las gracias a Juanjo y a CoinScrap por la oportunidad de compartir aquí unos minutos y compartir también un poco la visión de cómo son las cosas y de cómo podemos hacer que cambien las cosas, ¿no? Es verdad que tengo un perfil un poco multidisciplinar en esa visión que tú dices, pero digamos hay tres grandes ejes, ¿no? Uno es el mundo de la comunicación y ese mundo de la comunicación y del periodismo nunca lo he perdido. He sido consejero de Teoría Estaciones durante un periodo de seis años por el nombramiento de la Asamblea de Madrid con carácter unánime, de lo cual estoy muy orgulloso, ¿no? Pero con independencia de esa presencia permanente en los micrófonos de radio como comentarista o como analista, el mundo de la relación con la empresa como periodista especializado en mundo financiero y mundo empresarial, pues me llevó a participar en temas de formación, y para dar formación primero tienes que formarte tú y la experiencia, y por el otro lado a entrar en conexión con determinadas asociaciones profesionales, sobre todo de ámbito de la comunicación y de ámbito financiero. Y bueno, pues a partir de ahí es como surge hace 15 años, este año hemos celebrado el 15 aniversario, como nace el Foro Ecofin, como un conector, ¿no? Un conector de tres grandes grupos: las empresas que necesitan cosas, que precisan de cosas, que quieren oportunidades de negocio, que quieren escucha y saber qué es lo que demandan sus clientes. En segundo lugar, la iniciativa, en la cual yo ya estaba metido en 6 o 7 juntas directivas, 6 o 7 asociaciones distintas, y las asociaciones necesitan lo que las empresas tienen, ¿no? Por una parte, dinero para poder hacer cosas, y por otra parte, conocimiento de esas novedades, de esas cosas que están pasando y que los asociados necesitan saberlo. Y el tercer agregador de valor es el mundo del conocimiento. Yo, a partir de mi participación, sobre todo como analista en varios programas de radio económica, en Intereconomía, en Capital Radio, en aquel momento en la radio, y en algún programa específico de otras, pues al final conectamos mucho con directores de sector financiero en prácticamente todas las grandes escuelas de negocio. Y esto generó un networking de conocimiento que permitió que cada vez que en Foro Ecofin hacíamos algo, de igual que fuera una publicación o un evento, siempre intentábamos que las empresas contaran cosas de ultimísima novedad, que las asociaciones nos ayudaran a convocar gente y lectores que entendieran y que necesitaran esa información, y a gurús o escuelas de negocio que nos dieran un poco esa visión de profundidad, de fondo, de no solo el hoy y ahora, sino de la trayectoria y el contexto que todo eso tiene. Esto es lo que de alguna manera durante 15 años hemos hecho, si quieres, de la manera más visible a través del Congreso de Ecofin, la visibilización a través de los premios de Ecofin, ese acercamiento al mundo de la innovación a través de jornadas que llamamos InnoDay, especializadas en ese foco, y algunos estudios e informes que hemos hecho durante ese tiempo. Gracias a esa actividad y a grupos de trabajo de FinTech, donde había 28 entidades muy representativas, la mitad de las cuales, digamos, de FinTech estables, gordas, con trayectoria y con implantación territorial en más de un país, y por el otro lado lo que yo llamo ecosistema, es decir, esas entidades de tecnología, consultoría, etcétera, que hacen posible la existencia del FinTech, pues con esas 28 entidades como capital semilla, diríamos,
pues creamos junto con el Ayuntamiento de Madrid un clúster de innovación financiera, le llamamos Madrid Capital Fintech, para los amigos, porque quedó en Twitter Mat Fintech, y a partir de ese nacimiento, pues hemos puesto en marcha un ecosistema de innovación abierta, colaborando lo público y lo privado, los actores de toda la vida en banca, finanzas o mercados con los nuevos insurgentes, fintech, insurtech, etcétera, el mundo de la consultoría y la tecnología o el mundo de las universidades o las escuelas de negocio. Es un ecosistema rico, se compone como una asociación multisectorial de, digamos, de microorganismos, de células, que son las comisiones, y las comisiones también vuelven a ser multisectoriales, y esa riqueza de conocimiento, de intercambio de información, pues facilita la fabricación de determinados informes, libros blancos, etcétera, en la parte de conocimiento, y en la parte de acción está facilitando la creación de proyectos de innovación compartida, consorciadas, en los cuales, en algunos casos, incluso dentro de ese consorcio, está la propia administración pública, ¿no? Este es el ecosistema que está impulsando los 3 últimos años y, como diría Arguiñano, rico, 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 ¿no? O sea, Genial, muy interesante. Entiendo que tienen cabida todos los verticales fintech, ¿no? En Cluster Madrid Capital Fintech. Sí, nosotros tenemos una filosofía que de alguna manera yo la puse en el guión de trabajo en el inicio de este proyecto y que ya era un poco uno de los mantras que estaba en el Círculo Fintech, que es ese grupo de trabajo de Foro Ecofin que dio origen al clúster. Y otra es que, por una parte ya había pasado la etapa de negación y la de oposición al mundo fintech por parte de las grandes industrias tecnológicas, bancarias, aseguradoras, y estábamos iniciando ya un territorio de colaboración, de hibridación, ¿no? Que yo creo que en estos 3 últimos años se ha mostrado que es muy rico, que es muy eficiente y que los Robinsones Crusoes que no han querido participar de este concepto de hibridación y participación, pues han muerto en la orilla, ¿no? Por lo tanto, no solo es una posibilidad, sino es una necesidad, ¿vale? Y el otro mantra que tenemos desde el inicio es que fintech es una palabra que utilizamos en transición para hablar de la innovación y la transformación de la industria financiera, pero que en algún momento, cuando todo sea fintech, dejaremos de llamarle fintech y volveremos a llamarle servicios financieros, ¿vale? Porque los que no sean servicios financieros soportados por tecnología, que es lo que significa fintech, pues no existirán, ¿vale? Y esta caja de herramientas de las finanzas soportadas bajo tecnologías, entendemos que no es solo una cosa de sector financiero o es un tema de bancos y seguros, sino que entendemos que es la caja de herramientas por la cual se están y se van a transformar todos los sectores de la economía, incluyendo los no mercantiles. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide montar un negocio, y me da igual que sea comprar una licencia de taxi, que no puede haber una tradición, o montar un restaurante, que no puede ser también un negocio más tradicional y familiar, a la fuerza pues tiene que montar una estrategia financiera, tiene que cobrar y cobrar a los clientes y pagar a los empleados, necesita establecer unos medios de cobro y de pago, necesita unas relaciones con la banca y también con las compañías de seguros, porque hay muchos que son obligatorios. Y además, bueno, esa gestión financiera es intrínseca a cualquier actividad empresarial y una empresa pues puede tener o no recursos, puede tener o no distribución y logística, puede tener o no muchas cosas, pero las finanzas es ese transversal que tenemos todos. Entonces, ese transversal es el que te permite la relación con los clientes, la experiencia de usuario, la financiación y capacidad de crecimiento de la empresa, las posiciones estratégicas que muchas veces tienen que ver con crecimiento sectorial en productos o geográfico. Bueno, todo ese manejo de cosas es lo que va a facilitar la transformación. Y tan frugal, por decirlo así, y ser un poco concreto, imaginemos, por ejemplo, los temas de las criptomonedas o de las monedas digitales
bueno, pues al final cuando Iberia te da unos sabios o una compañía te da una política de puntos con una tarjeta de Zara, de Inditex o de Carrefour, al final lo que te está generando es un sistema de transacción. Ese sistema de transacción que es eminentemente financiero es el que va a permitir, a partir de quizás, si miramos la experiencia de Oriente, de China en los últimos 11 años, así nos lo confirma, te va a permitir ir más allá, porque los metadatos, la información asociada a esos medios de pago, te permite mejorar tus servicios a los clientes o a los ciudadanos en el sector público, te permite ofrecer mejores promociones, te permite atender otros servicios asociados a la pura venta, que son servicios, por ejemplo, de asistencia técnica o de servicio o de logística. Entonces, toda esa transformación tiene corazón de finanzas y en eso estamos trabajando. Por eso, cuando hablas de si hay verticales, sí, están todas las verticales, nosotros lo intentamos visionar como servicios y clientes, pero además tenemos trabajo en turismo, tenemos trabajo en retail, en comercio, tenemos trabajo en silver economy, tenemos trabajo en otras cosas que dices, ¿qué hace eso en el mundo fintech? Bueno, es que el mundo fintech está transformando eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Qué bueno estar en ese sector, ¿verdad? Que es tan transversal y tan importante para potenciar todo el resto de sectores también. No lo he comentado antes, pero si alguno de los que estáis siguiendo en directo este LinkedIn Live tenéis algún tipo de dudas, podéis escribir por el chat. Si no la veo yo, nos la pasarán mis compañeros y trataremos de darle respuesta también a lo largo de este directo, que bueno, estaremos como 3 cuartitos de hora. Hablamos de Madrid, ¿no? Al final el clúster es de Madrid, pero bueno, me pasan aquí, por lo que veo, pues que es la capital, según me comentan, es el cuarto poder financiero más importante en Europa, superado por Londres, París y Frankfurt. He visto también el informe del que hablaremos más adelante, el 2022 FinTech Market Ecosystem, que habéis sacado junto a Banco Cooperativo y a SoftBank, ¿no? Si no me equivoco, pues que ya son más de 300 empresas FinTech las que hay en España, con más de 3.500 también profesionales de alta cualificación. Entonces, bueno, eso habla un poco de la importancia de este sector en España. Pero ¿cómo ves, Salvador, a Madrid respecto, pues, bueno, te iba a decir respecto a estas capitales europeas, pero también respecto pues a Latinoamérica, al resto de países? ¿Cómo es la innovación fintech aquí en Madrid respecto al resto del mundo? Sí, yo creo que tenemos una visión compartida, seguramente tú y yo y muchos de los que nos están oyendo, y es que el mundo de la economía digital y, por tanto, de la innovación es un mundo de ciudades, un mundo de países ni de regiones. Las banderas quedan en un segundo lado y lo que hay son ecosistemas ricos que traccionan, que funcionan, y esos ecosistemas, como son físicos, aunque sean digitales, son físicos, son de ciudades, ¿no? Entonces, hay ciudades que, como constelaciones en el cielo, pues brillan más que otras y hay zonas más apagadas, ¿no? Efectivamente, como bien decías, desde que Londres, que es la plaza fintech número 1 del mundo, hace el Brexit y el Reino Unido del continental, en la Europa continental, por un lado, quedan 3 grandes mercados financieros, que son París, Frankfurt y Madrid. Y, por tanto, cuando alguien innova en el mundo financiero, a la fuerza tiene que pensar que Madrid cuenta, ¿no? Pero luego, en ese ecosistema rico que es de ciudades, cuando se generan proyectos que en el mundo digital tienen que ser escalables y si no mueren, cuando alguien en su plan de negocio dice el segundo año tengo que estar en 3 mercados, da igual que nazca en Copenhague, en Tallinn o en París. En el segundo año está España y, por tanto, en el segundo año está Madrid, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros decimos Madrid Capital FinTech, lo que intentamos decir es, oye, hemos creado un ecosistema que vamos a conectar y estamos conectando con el resto del mundo. ¿Y ese ecosistema es lo que pasa en Madrid? No. ¿Es lo que pasa en España? No. ¿Es lo que pasa en la península ibérica? No. Es lo que está pasando en Europa. Y lo que está pasando en Europa
lo estamos conectando con lo que pasa en América del Norte y del Sur, lo estamos conectando lo que pasa en Extremo Oriente, que en determinadas cosas como en pagos van por delante de nosotros, y lo estamos conectando con Oriente Medio. Con otros lugares del mundo sí, pero más significativamente con estos 4 y muy especialmente con lo que es América y el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque otra virtualidad que tiene Madrid, junto con esa capacidad de ser una de las 3 plazas financieras importantes de Europa y una de las capitales digitales más importantes de Europa, lo que le pasa es que cuando en América piensan en Europa, dice, el mejor mecanismo de entender y entrar en Europa es España. Primero por cultura, por idioma, etcétera, etcétera, pero también por tamaño país. Es un país ideal para prueba de concepto, por la digitalización histórica que tiene el país y por el tamaño o volumen de negocio que te puede permitir España. Los hacen la reflexión inversa, dice, oye, tenemos que crecer, vamos a crecer en los 2 primeros años en Europa, pero los 2 siguientes en América, dice, bueno, pues en Europa vamos a empezar por España porque así hacemos un doble trabajo. Estamos haciendo el trabajo de crecer en Europa, pero estamos empezando a hacer el trabajo de crecer en América. Y esto puede parecer un rollo inventado por un político, pero es eficiente. Es decir, todas las fintech que hay dentro del clúster que han nacido en París, su segundo país ha sido España. Pero nos pasa con Copenhague o nos pasa con otras plazas de Europa. Y respecto a componente, dice, ¿por qué Madrid y no le habéis puesto Barcelona o Vigo o Pontevedra? Digo, bueno, pues porque estamos en Madrid y Madrid es el corazón financiero y es el corazón donde están los 3 reguladores, Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguro y Fondo de Pensiones. Es donde está el Tesoro, que es el que lo agrupa a todos y el que lidera una cosa importante que es el sandbox financiero, el campo de prueba, y es donde están residentes las grandes compañías aseguradoras, bancarias y de mercancieros. Por lo tanto, antes o después hay que pasar por Madrid. Entonces, la vocación de Madrid Capital FinTech no es absorber el ecosistema, sino tener eco. Que todo lo que pase en el resto de Europa o en el resto de España haya un eco en Madrid y que ese eco sea replicado y enriquezca al resto del ecosistema que hay dentro de España y dentro de Europa, ¿no? Entonces, esta es un poco la visión de Madrid. Madrid no es un punto de llegada, Madrid es un punto de salida y, en segundo lugar, Madrid es un punto de encuentro. De que nos encontremos, de que pensemos y repensemos cosas y ya las haremos donde mejor sea preciso. Si es en Monterrey, pues habrá que hacerlo en Monterrey. Y si es en Burguillos de abajo, pues serán Burguillos de abajo. Bueno, hablando de Monterrey, México, o sea, nosotros además egoístamente estamos llegando al país, estamos empezando a hacer allí los primeros negocios y nuestro desembarco. También hemos hecho algún tipo de colaboración en Colombia y la verdad es que la situación respecto al mundo fintech en España es bastante diferente, sobre todo a nivel de regulación. A veces tratamos Latinoamérica como si fuera un solo ente, pero claro, te das cuenta luego que son un montón de países diferentes, cada uno con su propia legislación respecto al mundo fintech, al open banking y demás. Además, ya saben, esto es una anécdota, ¿vale? Pero ya sabes lo que dicen los mexicanos, ¿no? Que el fintech lo inventaron en Monterrey, o sea, que le vas a ir a llevar allí en plan colonialista desde Europa o desde España, si lo han inventado ellos. Totalmente, totalmente. Comentabas que Londres es digamos, el number one, ¿no? Es el número uno fueron los pioneros en todo esto del mundo fintech y demás, del open banking. ¿Qué es lo que nos falta en Madrid para ponernos a su nivel? O si estamos ya alcanzando el nivel por el tema del Brexit, ¿qué crees que necesitamos? ¿Qué crees que nos falta en Madrid Sí, para...? a principio de este año se hizo un informe internacional, es decir, no sospechoso porque no se ha hecho en España, y se plantearon el reto de establecer una especie de ranking de metrópolis fintech, ¿no? O sea, ¿cuáles son las principales ciudades fintech? Lo que decía antes, que esto no va de regiones o de países, va de ciudades, ¿no? De capitales. Y las 3 primeras que salían estaban en Estados Unidos, ¿no? Nueva York, San Francisco, Miami. Luego también salía Singapur, pero por encima de esas 4 estaba Londres. ¿Por qué?
quizás porque Estados Unidos reparte entre 3 y Londres reparte entre 1. En segundo lugar, porque Londres ha tenido la capacidad de, mientras ha estado dentro del contexto de la Unión Europea y, por tanto, del marco regulatorio, y el marco regulatorio en un sector intervenido como el financiero es muy importante. Esto lo dices en transporte y te da igual estar dentro de la Unión Europea o no. Pero cuando pierdes el concepto de que el marco regulador es el mismo, es el del Banco Central Europeo, y que lo que experimentas en Francia lo puedes clonar sin necesidad de ningún tipo de autorización extra en España o en Alemania, cuando esa frontera se crea, ese factor de atractivo y de atracción que tenía Londres se pierde, ¿vale? Entonces, esto que en el mundo financiero está claro, es nítido y es transparente, hizo que durante muchos años todo el talento de innovación de Europa, también de Barcelona, de España y de otras regiones españolas, se fuera a Londres. Porque aunque nacía la idea aquí, cuando querías obtener financiación era mucho más fácil obtener financiación en Londres, por el mercado y el tamaño del mercado financiero que tiene y por la idiosincrasia sajona que mide los proyectos de otra manera, no bajo el concepto de la banca continental y española, sino bajo un concepto más de asunción de riesgo y de creer en los proyectos, no en la estadística de los últimos años, de las garantías, etcétera. Por lo tanto, como la política de riesgo es otra, la visión de negocio es otra, pues todos hacían las maletas en cuanto la cosa más o menos traccionada hacia las maletas se iba a Londres. Al perder ese factor de atracción han vuelto muchos proyectos al corazón de Europa. Hay muchos proyectos que ya no se plantean ir a Londres y, por tanto, Londres ha dejado de tener ese efecto llamada, ¿no? Ese efecto de las pateras que iban desde París, Berlín, Milán o Madrid o Barcelona iban a Londres, ¿no? Y, por tanto, digamos, el reparto ha empezado a ser más justo. Ha crecido mucho Lisboa, han crecido mucho otras ciudades, pero Madrid sigue siendo, dentro de la Unión Europea, la principal plaza fintech de la Unión Europea, y esos son muchos países de los que estamos hablando. Por lo tanto, ese efecto estrella, Madrid lo tiene, no lo dice Madrid, lo dicen los estudios y los informes. Estamos muy lejos de Singapur, estamos muy lejos de las 3 plazas norteamericanas y estamos hiperlejos de Londres. Pero a pesar de todo, seguimos siendo, por decirlo así, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues aquí somos el tuerto de la Unión Europea y somos los que encabezamos el ecosistema, pero por ese agregador que decía antes, no solo por lo que nace en Madrid, que nace mucho, no solo nace en España y tiene una pista de despegue en Madrid, sino porque todo lo que está pasando en Europa busca que también pase en Madrid para buscar destinos en América, ¿no? Y esa idiosincrasia, esas capacidades, esas posibilidades, pues se suman a lo tradicional, ¿no? Lo tradicional es el talento que generan el gran número de universidades públicas y privadas que existen en la Comunidad de Madrid y en su periferia, la calidad de vida que es muy atractiva desde el punto de vista de los directivos que deciden dónde quieren localizar sus zonas de trabajo. Bueno, hay una serie de cosas que condicionan que Madrid tenga mucha potencia, que explican, por ejemplo, por qué Málaga en los últimos años también está creciendo de una manera espectacular en la atracción de inversión y de proyectos de grandes tecnológicas, pero también de proyectos startuperos. Y, bueno, pues todo eso, ese ecosistema convive, es rico, funciona. Aquí no hay quien tiene la mejor bandera, no es un problema de nacionalidades ni de nacionalismo, es un problema y es una oportunidad de negocio. Hay dimensión, hay tamaño, hay oportunidad. España como mercado es una prueba de concepto ideal para que las cosas funcionen o se retoquen. Y si funcionan o se retoquen antes de exportarla a otro país de Europa o antes de exportarla a otro país de América. Ese enriquecimiento lo tienen muy claro los franceses, los daneses, los alemanes, los italianos, los portugueses. Quizás los que menos claro lo tengamos seamos los españoles, ¿vale? Pero que no hay ninguna fintech europea que no haya pasado por España camino de América, no hay ninguna fintech americana que no haya pasado por España camino de Europa, ¿no?
Genial, genial, qué bueno. Pues nada, pongamos nuestro granito para seguir creciendo. Vamos a hablar, Salvador, sobre, pues un poco también a colación del informe el FinTech Market Ecosystem, en el que sobre todo a mí me interesa mucho ver cómo desde la parte, ¿no?, de las startup fintechs, a la que represento yo en este caso, una Coinscraft Finance, y al resto de empresas, al resto de fintechs, cómo podemos mejorar esa colaboración con corporate, ¿no? Y en el informe, si no me equivoco, había una frase que decía que como el 75% de los directivos, entiendo, de ambas partes, ¿no?, más de la parte corporate y también de la parte startupera, creen que la colaboración es clave para mejorar, para crecer y para generar beneficios. Entonces, ¿en qué medida crees pues, lógicamente, pues que la banca clásica o que la banca retail y las aseguradoras, las tradicionales, podrían, digamos, beneficiarse más de esta relación, o cómo podrían hacer para vernos más como un aliado más que como una competencia que en algunos casos estamos viendo? Hay, por ejemplo, pues, de hecho, cuando nos conocimos en el evento, en el FinTech Innovation Summit, de ahí Paz Comesaña, ¿no?, que es la directora de marketing de Bobanco, que es clienta nuestra. Además, ellos siempre en todas las charlas, ¿no?, pues mencionan la colaboración con startups como la nuestra de cara a mover la innovación, a crear productos innovadores. Pero creo que se podría hacer mucho más. Ahí, ¿nos puede dar tu punto de vista de qué se podría hacer para mejorar esa colaboración, Salvador? Sí, yo a Paz Comesaña le tengo mucho cariño y me alegré mucho que a la hora de adjudicar esos 5 premios que hubo al final, yo era miembro del jurado, en su categoría, Paz Comesaña, representando a Evo Banco, subiera a recoger uno de los premios. Tanto Evo Banco como Finicen son dos de esos miembros del Círculo FinTech, del grupo de trabajo que tenía Foro Ecofin hace bastantes años, y que de alguna manera hace 3 años convergieron en la constitución como socios fundadores del Cluster Madrid Capital FinTech. Y los cito porque siempre que hablamos en el sector de ese final de la etapa de negación y del final de la etapa segunda de oposición, el primer ejemplo de la etapa de colaboración es cuando Evo Banco decide mejorar sus servicios de inversión a sus clientes y llama a la puerta de Finicens, que estaba desarrollando un robo-advisor, una herramienta de inversión pasiva indexada, y llegan a un acuerdo. Y bajo un concepto, yo creo que inicialmente de marca blanca, empiezan a desarrollar cómo el robo-advisor de Finicens podía interactuar y dar servicio a Evo Banco. Y Evo Banco decía, es que me ahorro una inversión tremenda, me ahorro un desarrollo y una experiencia de clientes tremenda, me ahorro incluso en tiempo meses de prueba-error que ya me viene de alguna manera chequeado con el nuevo producto y servicio. Y esa alianza que sellan Finicens con Evo Banco es la primera alianza que una fintech firma con un banco tradicional, entre comillas, en España. A partir de ahí, prácticamente no ha habido una semana o un mes en el cual no se han producido situaciones similares. De hecho, en banca empezó a acuñarse hace 3 años ese concepto de open banking, ¿no?, de banca apificada. Y en esa apificación, en ese sistema abierto de oferta de servicios, lo que hacían era algunos productos del propio entidad bancaria pegarlos ahí, de alguna filial bancaria pegarlos ahí, pero también ir a llamar a las puertas de fintech, de eso que yo llamo oportunistas de nicho, que vieron en un nicho determinado una oportunidad, eficienciaron la mejor solución, la más incluso, y era mucho más sencillo, por decirlo de alguna manera y poniendo un ejemplo real, que Unicaja le dijera a Ebury, una fintech nacida en España que hizo las maletas a Londres y que de nuevo está en España, pues que le dijera a Ebury, oye, dame esta solución de medios de pagos en divisas para mis pymes, porque yo ponerme a desarrollar esto con todas las divisas que hay en el mundo, etcétera, etcétera, bueno, voy a tardar bastante tiempo bajo un concepto corporativo y además
no sé si va a llegar al fin, puede todo ser tan eficiente como vosotros. Es más sencillo que esa prestación de servicio la hagáis vosotros. Bueno, ese mundo de colaboración, de hibridación, de cruce, yo creo que es una realidad. No puede existir un camino que no sea por ahí. Y esto se nota mucho en marcas, digamos, más o menos conocidas, donde ahora mismo, antes hablabas de Fintonic. Fintonic al final te ofrece un bono bonito barato de casi todo, y algunos son servicios de banco, otros de seguros, otros de fintech, otros de Insurtech, y así si vas a rascar un poco en casi todas las entidades bancarias. Yo te diría que incluso los neobancos se está produciendo, siguiendo un poco el modelo de China, de ir un poco más lejos y ofrecer no solo servicios financieros de terceros, sino también servicios de viajes de terceros, o servicios de compra inmobiliaria de terceros, o servicios, pues no sé, de alquiler residencial, temporal o vacacional. Quiero decir que en este concepto de hibridación y de colaboración hemos vivido los 3 últimos años de una manera muy intensa el despertar de las fintech hacia bancas, seguros, etcétera, pero también la pérdida de miedo que en el corporativo había de cómo le voy a decir a mi jefe, cómo le voy a decir a mi junta directiva, cómo le voy a decir a mi junta de accionistas que voy a hacer algo con alguien que es pequeñito, que me lo puedo comprar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora eso, afortunadamente, esa cultura de la colaboración se ha aposentado, es una realidad de éxito. Ya no hace falta comprar la fintech, que sí, comprar fintech, el Santander Pro Ebury, ya que lo he mencionado antes, pero ya no es necesario comprar y ensayar, sino basta con colaborar, ¿no? Y yo creo que esa colaboración está siendo muy eficiente. Como te decía, en los últimos 12, 18 meses se está yendo más allá a colaborar con otras entidades, no solamente del mundo financiero, y veremos, digamos, en los próximos años un despertar de otras cosas que no son entidades financieras, que empezarán a subsumir en esa banca imbuida o banca oculta en la sombra de la empresa de servicio, y estarás tú trabajando pues con distintas plataformas en las cuales realmente hay por debajo medios de pagos, líneas de crédito, seguros aplicados a determinados servicios, etcétera, y todo eso que está subsumido pues va a ser muy eficiente y es parte de esa colaboración. Pongo un ejemplo muy reciente. Hay un socio del clúster que se llama Instituto de Desarrollo Asegurador, que es un hub creador de Insurtech que las pone en el mercado y va dando soluciones en nichos que están demasiado bien cubiertos por las grandes compañías aseguradoras. En el mundo, por ejemplo, del inmobiliario, pusieron en marcha 3 plataformas. Protege tu alquiler, protege tu inmobiliaria, protege tu casa y tal. Uno era para compra, otro era para alquiler y otro era para prestar un servicio a APIs, ¿no? A agencias inmobiliarias de las que venden estos inmuebles. Estas 3 plataformas fueron tan eficientes en un plazo de 2 años que en este verano Idealista, que es la mayor plataforma de compra inmobiliaria, se las ha comprado porque estaba siendo ineficiente en el desarrollo que ellos habían tenido de soluciones parecidas y al final las han comprado. Bueno, esta hibridación, sea mediante compra, sea mediante alianza, sea mediante otro tipo de acuerdos comerciales, se van a estar prestando, y es lo que yo intentaba explicar antes de que las finanzas y el fintech es el elemento de transformación de todos los sectores. Este ejemplo que estoy poniendo es en el mundo inmobiliario, pero esa eficiencia y esa mejora, que al final es una experiencia usuaria, es decir, al final mejora es a la agencia inmobiliaria que está vendiendo piso en Alcobendas, pero también al que va a Alcobendas a comprarse el piso, pero también al particular que está vendiendo el piso. Es decir, es un beneficio para todos los ciudadanos, ¿no? Y, por tanto, bienvenida sea esa colaboración. Y perdona que haya sido tan extenso la explicación, pero es una cosa que creo que me motiva mucho y que visibiliza mucho esa filosofía que tiene Foro Ecofin y el Cluster Madrid Capital Fintech de facilitar el punto de conexión, el punto de encuentro y que nazcan y que se hagan cosas en beneficio de todos, ¿no? No solo del fintech, no solo de los bancos, no solo de los startuperos, sino de todos. Genial, genial. La verdad es que está súper bien que haya tantos casos de éxito en los que fijarse, ¿no? De colaboraciones entre corporates y demás. De hecho,
algún directivo de banca o de seguros está ahora mismo escuchándonos, Coscref Finance estamos abiertos a colaborar, somos buenos, bonitos y baratos, así que sois un ejemplo vivo de ello. Sí. Bueno, la verdad es que de hecho nosotros empezamos como B2C con una aplicación de microahorro hasta que surgió también, ¿no? Evo Banco, sí, no distorsionó mucho la historia, ¿no? Porque la he escuchado contada y sabes que a veces estas historias pues van evolucionando, pero si no me equivoco, pues en un momento dado Evo Banco se puso en contacto con nosotros y nos pidió eso que estamos haciendo para el mercado de gran consumo, hacérselo en su aplicación, ¿no? Integrarlo en marca blanca. Y a raíz de eso, pues construimos algo similar, ¿no? Al ejemplo que contabas de Fininsense y Evo Banco, también con 2 tipos de productos, apoyados bien planes de pensiones o bien fondos de inversión, con la colaboración también de un tercero, ¿no? Que es Caser, quien está proveyendo los productos de inversión en ese aspecto. Y la verdad es que súper contentos con ese caso de éxito y de hecho por algún motivo pues Paz en sus charlas y demás cuando va a eventos sí que nos menciona. Hablemos ahora de un problema que tenemos. Juanjo, perdóname un segundo, pero siempre pongo un ejemplo de esa primera colaboración, el caso, comillas, de éxito entre Fininsense y Evo Banco. A partir de ahora pondré como segundo caso de éxito, porque casi coinciden en el tiempo, que Evo Banco no solo se fijó en Fininsense, sino también se fijó en CoinScrap y sois parte de esos pioneros de la colaboración entre ambos mundos. Y estoy encantado y además he visto uno de los productos que tenéis digitales, Santander y para otras entidades bancarias, etcétera, y son soluciones enormemente exitosas, útiles para el cliente final y que efectivamente un banco, entre comillas, como me diría algún director de innovación bancario, un banco no está para esas tonterías. Esas nos asociamos con otros, ¿no? Bueno, pues que nos dejen esas tonterías a las fintech, ¿verdad, Juanjo? Que nos dejen aportar ese valor ya que ellos no están para esas cosas, ¿no? Encantados, claro que sí. Encantados de hacer una prueba de concepto. Uno de los problemas que tenemos pues realmente es en todo el mundo tecnológico, ¿no? No solamente en el mundo fintech, es la captación y la retención del talento. Pues lógicamente, sobre todo en la parte de IT, ¿no? De desarrollo, programadores, pues el mercado es muy, muy agresivo y los costes salariales se disparan. Por la parte del clúster o de Ecofin, ¿qué tipo de formaciones, qué tipo de iniciativas estáis llevando en ese aspecto para mejorar pues, a nivel profesional a los asociados o para ayudarles a la captación de talentos, Salvador? Sí, nosotros estamos estableciendo acuerdos con varias universidades que tienen foco en ello. De hecho, empezamos hace un par de años con la Universidad Politécnica de Madrid, que en el ecosistema de universidades tecnológicas de Europa es una de las 17 universidades, la única española, que está en un proyecto que se llama AT Digital, me parece que es, en el cual hay intercambio de conocimiento y de proyectos y de seminarios, etcétera, a nivel de proyección de Unión Europea. Y nosotros ya intervenimos hace 2 años en los primeros cursos de verano llevando la especialidad FinTech, porque digamos en los cursos de verano se ofertan entre las 17 universidades de todos los países de la Unión Europea, se ofertan estos cursos y cada universidad de alguna manera se apropia de un par de competencias, ¿no? Entonces, la competencia FinTech, la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de ese ecosistema europeo, y vienen, digamos, alumnos de otras universidades de Europa, de al menos esas 17 universidades punteras desde el punto de vista tecnológico, a rendir ese conocimiento. Entonces, nosotros en el programa de ese curso de verano lo que intentamos llevar desde el principio y obtuvimos una buena recepción por parte de la Universidad Politécnica de Madrid es que las cosas van tan deprisa en el mundo fintech que no te la puede contar un profesor que se ha leído un informe
informe de Harvard que se publicó el año pasado diciendo lo que había pasado hacía 5 años, porque eso ya llegaba a tarde y mal, ¿no? Que lo tenían que decir pues los CEOs y los CTOs de las compañías fintech y de banca y de seguros que estaban haciendo esa transformación y que te tenían que contar lo que tenían sobre la mesa y qué es lo que iban a hacer el año que viene y el siguiente, no lo que se hizo hace 3 años. ¿Vale? No, dejamos unos robo-advisor que... No, olvídate de esos robo-advisor, dime qué vas a hacer el año que viene. ¿No? Entonces, esa aportación de valor, de frescura, de experiencias o casos de éxito a la vez que de visiones de desarrollos mezclando lo que es tecnología y visión de negocio, pues deberíamos de implementarlo. Tenemos una línea de trabajo de intentar llevar esto a un curso de formación que desde la Politécnica y desde esta Fundación Europea se traslada al resto de universidades de Europa y en paralelo estamos poniendo en marcha en un hub que este año estrenaremos bajo el paraguas de la Comunidad de Madrid en la ciudad de Las Rozas, un hub fintech que uno de sus principales motores, junto con la factoría, ¿no? Con el Fintech Factory, que es una zona de incubación, mentorización y escalabilidad de proyectos fintech, junto con esa factoría haremos un Fintech Academy en el cual vamos a intentar trabajar en 2 bloques de competencia. Una, enseñar a un emprendedor a convertirse en un empresario y, por tanto, enseñarle determinadas competencias propias de ello, incluyendo una competencia startupera básica y es entender el lenguaje de los inversores y posibles accionistas, business angel, fondos, venture capital, etcétera, y ser capaz de establecer un discurso apropiado para ese mundo, con independencia de que haya otros discursos para otros mundos, pero siendo eficiente no solamente en el concepto de elevator pitch, que si quieres es el primer grano de ese storytelling, de ese relato, sino en todo. Entonces, este es un bloque de competencias y el otro bloque de competencias es de competencias digitales. Es decir, que con independencia del tajo en el que tú te hayas marcado, yo voy a hacer este proyecto, seas capaz de tener una visión un poco más ancha del resto de las competencias digitales que hay. Esto, cuando hablamos de competencias digitales, ¿qué queremos decir? De que tienes que saber lo que es un criptoactivo, un blockchain y un no sé qué. Bueno, no se trata de saber programar y desarrollar esas tecnologías, sino de entenderlas y ser capaces de aplicarles visión de negocio. Con lo cual, me da igual que seas un directivo de innovación de una entidad bancaria o aseguradora o seas un startupero que estás poniendo en marcha un proyecto de nicho, yo que sé, en pagos. Pero además de pagos, necesitas entender el resto de las tecnologías porque antes o después vas a hacer ese tránsito, ¿no? Y por tanto, incluso para cuando hables con potenciales clientes y te piden otras cosas, tendrás que entender lo que es el metaverso, la identidad digital, el blockchain, los criptoactivos o los NFTs, ¿no? Entonces, estas son las 2 líneas de trabajo que nos estamos marcando. Ahí también estamos colaborando, además de con la Universidad de Alcalá de Henares, con CEDEU y con otros centros de formación privados. Y, por último, el tercer ingrediente que va a tener ese hub es un laboratorio de ciberseguridad fintech. Es el primer laboratorio de ciberseguridad fintech instalado en Europa. Y ahí hay como 2 líneas de trabajo. Por una parte, conocimiento y se va a empezar en enero a trabajar en la creación del primer libro blanco de ciberseguridad aplicado al mundo financiero. Y, en segundo lugar, que ese conocimiento pueda ser compartido mediante foros, mediante encuentros, mediante talleres, mediante otros temas de formación que permitan la idiosincrasia propia de la superexigencia de ciberseguridad que tiene el sector financiero, especialmente cuando estamos hablando de millones de datos de particulares y de empresas, pues que en eso no solamente se despierte la sensibilidad, sino se despierte también una serie de competencias y de capacidad de trabajo pues que facilite que los sistemas que nacen en el mundo de innovación financiera sean especialmente eficientes y eficaces a la hora de cumplir todas las regulaciones que pone el Banco Central Europeo, las comisiones nacionales de los distintos mercados de valores, etcétera, etcétera,
y que lo que se desarrolle en Europa puedas transitar a cualquier otro lugar del mundo. Mira, antes cuando hablabas de si Madrid en el mapa de capitales fintech era importante o no, hay una cosa muy importante por lo que vienen proyectos de otros países de fuera de la Unión Europea, especialmente de América Latina, y es que si cumplen el exigente compliance normativo de la Unión Europea, esto luego se lo pueden llevar a Asia o a Estados Unidos o a otros países. Pero si a la hora de iniciar su proyecto lo nace en el mundo financiero, hablo, en San Francisco o en Singapur, van a tener las puertas cerradas de la Unión Europea permanentemente o van a tener que reinventar su producto y su servicio adaptado a la normativa tan exigente de la Unión Europea. Entonces, esto es como un cono, ¿no? Es más fácil empezar por la parte estrecha del cono para poder luego proyectarlo por el resto del mundo mundial. En cambio, si empiezas por la parte ancha del cono, que puede ser, por ejemplo, Extremo Oriente, China o Corea, luego es muy difícil llegar a Europa, ¿no? Entonces, este aprendizaje que en el mundo financiero yo creo que lo tienen todos los startuperos fintech, hace que efectivamente cuando piensen en desarrollar o en implantar sus proyectos a nivel multinacional en el resto del globo, digan, no, tengo que pasar primero por Europa, tengo que pasar primero por España, tengo que pasar primero por Madrid, porque si ahí consigo que este funcione, nadie me va a poner problemas, barreras de entrada en ir a otro mercado. Hacerlo al revés, sí. Totalmente, totalmente. Oye, muy interesante todo lo que nos cuentas y de hecho me he quedado ahí con la parte de la universidad, algunos de esos cursos, incluso me va a tener que pasar el catálogo porque alguno me podría interesar, Genial. Salvador. Bueno, ya casi hemos consumido todo el tiempo, Salvador. Yo creo que ha sido súper interesante. Hemos pasado por una panorámica de todo el estado actual del sector fintech, del sector financiero en España, en Europa. Hemos hablado de regulaciones, hemos hablado de normativas, hemos hablado de casos de éxito, de cómo colaborar mejor entre corporates, ¿no? Entre bancos y fintech. Y por último, una pregunta que le hacemos a todos los que pasan por Coscraft Smith y un poco, pues, para que nos cuentes pues, cómo ves tú el futuro, Salvador, que nos cuentes tu previsión o tu visión, ¿no? Realmente, ¿cuál crees que será, en tu opinión, la tecnología, el servicio, el producto, la regulación que más va a cambiar la industria fintech o financiera en, digamos, a medio plazo, en los próximos 5 años, por ejemplo? Pues yo te diría que lo que va a cambiar todo, no solo la industria financiera, no solo el sector digital fintech, sino todos, es la revolución que aporta la Web3. La Web3 viene soportada por una tecnología de base que permite el manejo de un montón de información, que es el 5G, pero la visibilización de eso se le empieza a llamar Web3 o Web semántica, y que significa que si tú antes, por poner un ejemplo así un poco muy visual, ¿no? Es decir, todos nacimos con una web que era en un muro hacer un agujerito y mirar por ese agujerito, ¿no? Y por ese agujerito metías un papel que era información, te pasaban otro papel que era información, podías meter una transacción y metías ahí unos billetes del Banco de España y te devolvían unas monedas. Podías hacer algunas interacciones, pero que sobre todo era un tablón de anuncio donde pegabas post-it diciendo yo vendo cartuchos de tóner, yo ofrezco viajes a Latinoamérica, yo tal. Entonces, ese tablón de anuncio que tenía un pequeño agujerito para transaccionar, pero que era básicamente la web 1.0, que era el folleto corporativo de cada empresa puesta ahí y las primeras relaciones de email, etcétera, para poder transaccionar algunas cosas, se hizo un poco más eficiente con la web 2.0, ¿no? Donde
de alguna manera ese huequecito se convertía en una ventana donde poder despachar cosas, y despachabas comida, y despachabas viajes, y despachabas cosas, y despachabas vídeos, y despachabas fotos. Y esa web 2.0, que es la red social, es la generación de una comunicación eficiente, donde ya no hay simplemente alguien que informa y que pone cosas, sino que hay dos que se dicen cosas, y por tanto se pasa de una web de información a una web de comunicación, de red social. Esto de alguna manera hemos descubierto que ese muro se puede tirar, y que al tirar ese muro podemos irnos al otro lado del muro, del otro lado pueden pasar al nuestro. Y esa es la web 3. Es decir, el uso de los metadatos asociados a los datos, hasta ahora solo utilizamos el dato, ahora utilizamos los millones de datos asociados al dato, nos permiten tener una información hipereficiente y que las cosas pasen dentro de esa cámara oscura que es la web. Ya no se está al otro lado del muro, ya se está dentro del muro. Ya la identificación o certificación de lo que pasa lo hace el blockchain conexionándose entre sí. No necesitamos que un tercero de confianza, un notario, un abogado o una administración pública venga a ratificarnos el contrato. El smart contract funciona solo, es un contrato inteligente. Necesita las máquinas de la web, no necesita un tercero del mundo real, ¿no? Esto es el mundo del metaverso, esto es el mundo de muchas cosas, ¿no? Entonces, este concepto de Web3 aplicado a los distintos sectores y segmentos, lo que va a transformarlo todo. Va a transformar la manera de entender las cosas, la manera de transaccionar, la manera de afianzar modelos de seguridad a las transacciones mercantiles. Ya he puesto el ejemplo de los smart contracts, de los contratos. Bueno, todo ese mundo en transformación va a hacer que empecemos a trabajar de otra manera. ¿Cómo va a ser esa otra manera? Pregúntamelo dentro de 5 años. Pero, de todas maneras, yo creo que lo que hay que visionar es que ahora mismo todos los proyectos que están empezando a nacer, y algunos que ya nacieron y están empezando a transformar, están intentando meter este mensaje. En otra visión un poco pues de imagen, si quieres, de licencia poética, esto es lo que hace ya unos poquitos años, no muchos, hizo una tecnología llamada BIM aplicada al mundo de la gestión de los edificios y de las infraestructuras, que haciendo ese gemelo digital del edificio, de la infraestructura, tú podías entrar en ese gemelo digital en el ordenador y entrar en el edificio y tocar el suelo y ahí obtener metadatos como el registro de la propiedad para saber quién era el propietario, las calidades de los pavimentos, etcétera, etcétera. O si tenía una hipoteca o una información financiera o incluso un vídeo o incluso otro tipo de soporte digital, no solamente información, sino otras muchas cosas. Y entrabas en el ascensor y podías picar a donde estaba el espejo y saber quién había fabricado el ascensor y en qué fecha se ha hecho la última revisión del ascensor y cuándo le toca la siguiente, incluso si la limpiadora ha pasado por ahí o ya ha hecho el check-in de limpieza, etcétera. Entonces, esa información que está basada en los metadatos que están en el dato, hasta ahora solo veíamos el edificio y el edificio era bonito, incluso podríamos hacer la experiencia de metaverso de entrar como un avatar dentro de ese muñeco con la realidad virtual y la realidad incluso inmersiva después con las gafas y tal. Bueno, se podían tener esas experiencias, pero no se podía bucear más allá. Ahora, esa imagen de lo que es la tecnología BIM, de ir hasta el metadato, de ir en profundidad hasta el dato, es un poco neox, ¿no? Es un poco de ciencia ficción, pero esta es la nueva realidad y, por tanto, por eso no es una realidad muy fácil de contar, muy fácil de entender, ni muy fácil de diseñar desde el punto de vista de experiencia de usuario. Pero esto es lo que está ya transformando y va a seguir transformando toda la realidad que conocemos y todo eso que llamamos web, y transformará comunicaciones como esta online, ¿no? Y la hará de otra manera. Y quizás con un holograma estaremos tú y yo de pie
hablándole a la gente que estará alrededor de una mesa tomándose una horchata o tomándose un gin tonic mientras nosotros le brindamos esta conversación, ¿no? Y ellos podrán intervenir, incluso en un momento determinado meterse dentro de esta conversación, etcétera. Bueno, toda esa realidad no es un tema solamente del mundo fintech, pero no nos olvidemos que también es del mundo fintech. No nos olvidemos, y vuelvo a citar un ejemplo, que, por ejemplo, el mayor neobanco que existe en Europa y en España por número de usuarios, que es Imagine, la filial de CaixaBank, ya lleva un año de experiencia en el metaverso. Ya hace más de un año su primer acto en el metaverso e invitó a su comunidad a que fuera a ese concierto, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una realidad que la vemos de manera iniciática, que vemos solo una puntita del iceberg, pero que debajo se está construyendo muchas cosas y en no mucho tiempo ese iceberg, ¡pum!, dará la vuelta y lo que estará encima será la parte gruesa del iceberg y no la puntita. Y esto lo veremos en poquitos meses, no más allá de 24 meses. Qué interesante. La verdad es que lo que nos espera es súper interesante y hay mucho potencial con toda esa parte de Web3 que comentabas. Simplemente ya para terminar, Salvador, si alguien quiere contactar contigo o bien con Forecofin o con Mad Fintech, ¿cómo lo puede hacer? Sí, hombre, yo primero les invitaría a todos a que se conecten con el clúster Madrid Capital Fintech porque es un escenario donde es una plaza pública donde ocurren cosas, donde hay empresas pequeñas y grandes, donde hay grandes corporaciones y también proyectos startuperos, donde está el mundo de la universidad, el mundo público, que no hemos hablado mucho del sector público, pero tenemos una fuerte impronta de colaboración público-privada con ayuntamiento, con comunidad y con organismos estatales. Y, por lo tanto, yo invitaría a todos que entren en madfintech.es, Madrid Capital Fintech muy largo, para los amigos, madfintech.es, y ahí se enteren un poco de las cosas que hacemos, de por qué asociarse, de por qué colaborar, de qué cosas pueden obtener a cambio de esa colaboración, etcétera, pero es un mercado rico para conectar y para conectarse con terceros, ¿no? Y sobre todo para ir con la mochila con ideas. Es decir, oye, yo quiero llevar y hacer este proyecto, o yo quiero participar en cosas que se estén haciendo pues en Silver Economía o en Neobanca o irme al club de los Innobank, que son los directores de innovación y tecnología de los bancos, o en este foro ibérico Insurtech que hemos montado con la asociación Fintech e Insurtech de Portugal, pues quiero llevar cosas que tienen que ver con telemedicina o con teledetección o con otras cosas. Es decir, es un foro rico donde poder participar, beneficiarse, tener mucha escucha y llevar proyectos para ponerlos en marcha. Somos especialistas en impulsar y apoyar el crecimiento de proyectos, ¿no? Luego ya el desarrollo pues va a depender de las empresas que lo traccionan, pero estamos implementando proyectos muy gruesos, muy importantes de transformación en la Comunidad de Madrid, en algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de fuera de la Comunidad de Madrid, y en esa colaboración público-privada también queremos e intentamos ayudar a los proyectos privados a que tengan esa capacidad de tracción. Fantástico, Salvador. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito esta tarde en este Meets. Bueno, también mientras estaba respondiendo, he compartido también el email de Alison, que es la persona que está también detrás de Mad Fintech, con lo cual también podéis contactar con ella. Igualmente, si queréis contactar con Scrum Finance, pues tan solo tenéis que ir a nuestra web. Sí, el LinkedIn yo creo que es la herramienta más eficiente. Sí. El LinkedIn, que es la herramienta quizás más eficiente para el mundo empresarial o profesional, me tenéis ahí, es decir, que podéis mandar mensajes por privado, por público, como queráis, y contactamos y quedamos y nos vemos y hablamos y colaboramos y ayudamos a todo lo que sea necesario. Genial. Lo dicho, muchísimas gracias por compartir este ratito. Espero que a los que nos han escuchado también les haya sido amena la charla, la entrevista y, oye, que sigáis muchísimos años impulsando la innovación en el sector fintech, público-privado en Madrid y ojalá estemos pronto a la cabeza de las capitales mundiales en innovación. Y insisto que estamos en Madrid porque es el mascarón de prueba que hay que tener, ¿vale? Pero nuestro primer socio del clúster es gallego, nuestro último, no sé si es de Venezuela o de Colombia,
y, por tanto, lo que intentamos es facilitar que pasen cosas y da igual el origen corporativo o startup de provincias o capitalino de Europa o de otro lugar del mundo. Genial, genial. Bueno, pues nos vemos. Un saludo para todos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te gustaría participar como invitado en el próximo CoinScratch Finance Meets o simplemente quieres contactar con nosotros? Ve a nuestra web coinscratchfinance.com y envíanos tu propuesta. ¡Hasta la próxima!